Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia, siempre basándonos en el testimonio en el diario espiritual de Santa Faustina para que nos haga crecer en nuestro amor a Dios, en el amor a la devoción. Y vamos meditando en estas semanas el tema de la humildad, siempre a partir del testimonio de nuestra Santa Faustina, que es como los santos, en definitiva, como nos enseña la Iglesia, son el testimonio vivo de que se puede vivir aquí y ahora el Evangelio. Entonces, todas aquellas cosas que Jesús nos pide en el Evangelio, los santos nos muestran que es posible vivirlo en el día a día, en la vida, y que se puede ser santo, se puede cumplir todo el Evangelio en nuestra vida, y Santa Faustina nos lo enseña. Ella se convierte en nuestra doctora de la fe, y por algo se estudia para que sea algún día doctora de la Iglesia. Santa Faustina, entonces, en el numeral 1020, vamos a leer, escribe algo que el Señor le pronuncia. El numeral 1020 es parte de la novena para la fiesta de la misericordia, el sexto día de la novena. Pero Jesús habla de un tema de la humildad. Y es un testimonio precioso que vale la pena meditar, porque se nota perfectamente el Evangelio. Numeral 1220. Jesús le dice así a Santa Faustina, en el sexto día de la novena: hoy tráeme a las almas mansas y humildes, y a las almas de los niños pequeños, y sumérgelas en mi misericordia. Estas son las almas más semejantes a mi corazón. Ellas me fortalecieron durante mi amarga agonía. Las veía como ángeles terrestres que velarían al pie de mis altares. Sobre ellas derramo torrentes enteros de gracias. Solamente el alma humilde es capaz de recibir mi gracia. Concedo mi confianza a las almas humildes. Toda la devoción a la Divina Misericordia, toda nuestra respuesta a la Divina Misericordia está sintetizada en la palabra confianza. Sin embargo, Jesús aquí le dice a Santa Faustina: concedo mi confianza a los humildes. En definitiva, solamente podremos ser devotos de la Divina Misericordia si somos, como nos lo enseña la Iglesia, humildes, verdaderamente humildes. Y acá Jesús, en este numeral, describe lo esencial de la humildad. Tráeme a las almas mansas y humildes, y a las almas de los niños pequeños. Aquí, en este numeral, está sintetizado lo que Jesús pide en las bienaventuranzas, en la infancia espiritual, cuando pide: dejen que los niños vengan a mí porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. O en la bienaventuranza, cuando nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu. O aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es la síntesis más esencial de lo que pide Jesús en el Evangelio. Sobre un alma humilde el Señor derrama su gracia, derrama su misericordia. Solamente puede confiar en la bondad de Dios el alma humilde. Y el alma humilde tiene dos cosas. Una, reconoce la propia debilidad, su propia miseria, su propio pecado. Se reconoce criatura ante el Creador. Se reconoce pequeño ante el que es inmenso, pecador ante el que es 3 veces santo. Entonces es reconocer nuestra incapacidad de acceder a Dios y a la vez también reconocer nuestro pecado. Son estas dos cosas que suponen la humildad. Y a partir en esa base de humildad en la que reconocemos nuestra debilidad,
proclamamos la grandeza y la grandiosidad de la misericordia de Dios. Por eso es que solamente el que es humilde puede reconocer la grandeza del amor de Dios, de la bondad de Él, de su misericordia. Porque solamente puede pedir mucha misericordia a aquel que reconoce mucha miseria, como dice San Agustín. ¿Quién se da cuenta que necesita el remedio o la acción del médico, sino el que se da cuenta que está enfermo? Porque el que no se da cuenta que está enfermo, ni pide remedio ni va al médico. Entonces no reconoce la bondadosa acción del médico celestial. En cambio, el humilde, que se reconoce pecador, que reconoce que no puede nada ante Dios, que necesita de Él, entonces, bueno, ¿quién más bondadoso que el médico celestial para acudir Él mismo con su propia medicina para redimirnos, ¿no? Entonces, por eso es fundamental la humildad. Y también el Señor nos pide ser mansos. Mansos son aquellos que se dejan modelar por Dios, que se dejan como la arcilla en manos del alfarero, dejar que el Señor haga su obra en nosotros, es la mansedumbre. Y el Señor, para invitarnos a la mansedumbre en el Evangelio, lo primero que dice es: aprendan de mí que soy manso. ¿Y cómo es manso el Señor? El punto de lo que hemos contemplado recién, en esta hora de la misericordia en la que Él se deja morir por nosotros, para que se cumpla la obra del Padre, que es nuestra redención. En Cristo el Padre hizo su obra, Cristo dejó al Padre hacer en Él su obra de nuestra redención, por nuestra salvación. Se dejó flagelar, se dejó insultar, se dejó abandonar, se dejó escupir, se dejó abandonar, se dejó, lo dejó todo, o sea, hasta dejarse crucificar, morir y sepultar para que se pudiera cumplir la obra del Padre. Esa es la mansedumbre de nuestro Señor. Como una oveja muda y mansa es llevada al esquilador, así Jesús cumplió en su carne lo que el Padre, la obra del Padre, que es nuestra salvación por nosotros. Entonces, para nosotros ser mansos viene a ser más que nada una decisión, decidir ser mansos cada día, porque no vamos a tender a ser mansos. Generalmente tendemos a ser irascibles, tendemos a guardar el rencor. Si no podemos sacar el rencor por palabras groseras, hirientes hacia los demás, tendemos a guardárnoslas esperando la ocasión para devolver el mal por el mal recibido. Eso no siempre callar es ser manso. La mansedumbre es una decisión. He decidido dejar que Dios obre en mí por más que me toque la flagelación, porque Jesús se dejó flagelar por mí. Entonces, por más que hablen mal de mí, yo aprendo a perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo Jesús. Y Jesús se dejó atar y llevar. Y a veces estamos en una situación en la que nos quejamos, renegamos, solamente ante los demás contagiamos amargura, dolor, como queriendo salpicar al otro nuestras propias heridas, lo que vivimos, para que el otro también sufra como yo. Y esa no es mansedumbre para nada. La mansedumbre es saber ver que hay un plan de Dios por encima de las cosas malas que nos puedan pasar y que ese plan es bueno, y saberlo soportar con paciencia. Y supone las adversidades, supone las personas molestas, las circunstancias difíciles. De la misma manera el Señor, cuando nos pide ser mansos, nos pide ser humildes como Él. Es como el matrimonio indisoluble, la humildad y la mansedumbre. Y la humildad, ¿qué significa? Nosotros tenemos que saber que nosotros, los seres humanos, tenemos como dos vocaciones, dos motores, dos llamados de Dios. Una es nuestra naturaleza humana, podemos decir, como seres humanos, y otra nuestra sobrenaturaleza, la gracia, llamados a la vida eterna. Todas esas dos vidas, podemos decir, son partes de la nuestra.
No nos podemos conformar con la vida meramente humana. La vivimos, tenemos que vivirla. Pero esa vida es solamente una parte. Todo ser humano está llamado a la vida de la gracia, a la vida sobrenatural. Todo ser humano está llamado a la contemplación de Dios, a vivir de la gracia que Dios ha derramado a partir de su llaga en el costado, en la cruz. Estamos llamados a la contemplación divina. Entonces, ¿qué es la humildad? Significa que para esa vida a la que estamos llamados todos, esa vida eterna, la contemplación de Dios, esa vida eterna que comienza a vivirse viviendo en gracia aquí, evitando el pecado mortal, viviendo como bautizados, confesándonos con frecuencia, alimentándonos con la Eucaristía. Esa vida no la alcanzamos sin la ayuda de Dios. No la alcanzamos. Es imposible para nosotros. Estamos llamados a esa vida, pero no la alcanzamos. Es como aquel que sabe que su familia está del otro lado del río. Sabe que está su familia ahí, pero no puede cruzar. De la misma manera para con Dios no podemos llevar esa vida a la que estamos llamados por el pecado, por nuestra propia iniquidad, por nuestra miseria. Pero es justamente en el reconocimiento de nuestra miseria, en la humildad de saber que necesitamos al Señor, que el Señor tiende el puente de la gracia, nos tiende la mano para rescatarnos, nos da la posibilidad de ese puente para ir hacia Él y entrar en comunión con Él. Sin la ayuda de Él nos es imposible agradarlo, nos es imposible ser bueno a los ojos de Él. A veces pasa que decimos, yo me basta con ser buen ser humano, una buena persona, no matar, no robar, y pensamos que ser una buena persona, un buen ser humano es suficiente para un católico. No, no es así. Es como la base de la casa, pero la casa no queda en las bases, se tiene que construir columnas, paredes y techo. La verdad, la plenitud de lo que Dios nos llama, la vida en gracia, a compartir la vida eterna. No nos conformemos con decir yo soy un buen ser humano, porque Jesús en el Evangelio pide que seamos santos, porque Dios es santo, porque podemos ser santos. Y para eso es vivir como buenos seres humanos que quieren vivir la gracia, vivir en gracia de Dios, la plenitud de la vida divina para contemplar a Dios eternamente. Si nos conformamos con la mera vida humana, eso Dios no ha querido para nosotros, no ha querido que nos conformáramos con ella. Nos ha dado la posibilidad de la vida eterna a todos. No hay ser humano que no esté llamado a la contemplación de Dios. Entonces, nuestra humildad es decir, Señor, necesito esa vida eterna, es así, tú me has creado para ti y yo no puedo llegar a ti, te necesito. Cuando en el Padre Nuestro rezamos, danos hoy nuestro pan de cada día, no solamente que es real esa interpretación de que necesitamos la Eucaristía, pero también en la interpretación de que estamos como mendigos ante Dios, necesitamos de Él. Necesitamos de su palabra, de su gracia, de su amor, de su mano tendida que tienda un puente hacia nosotros, porque sin Él no podemos llegar a Él. Y lo necesitamos. Señor, te necesito. Todo eso rezamos en el Padre Nuestro. Y todo eso supone la humildad. La soberbia que es justamente lo opuesto, es decir, no, yo me hago buena persona, digo las religiones son todas iguales, cada una con la suya, yo con ser buena persona y hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me es cómodo, así sea católico, apostólico, romano, pero si en todo momento estoy haciendo lo que a mí me gusta, a mí me conviene, lo que yo quiero, me he establecido como un propio Dios de mí mismo y me he olvidado de Dios, de lo que Dios me pide, que es la gracia, la Eucaristía, la confesión, la oración. Pues esa es una actitud soberbia que hay que tener mucho cuidado, porque la misericordia de Dios baja sobre los humildes. La confianza que Dios quiere para nosotros es un don que desciende en los corazones humildes. Señor, yo no sé confiar, enséñame a confiar. Enséñame a confiar. El libro de los Salmos tiene uno muy precioso que dice, el Señor es sublime, se fija en el humilde. Dios es tan grande que es capaz de fijar su mirada e inclinarse a servir al humilde. Esa es la grandeza de Dios que se muestra en la humildad. Queridos hermanos, como en este numeral el Señor rodea su altar, como dice Santa Faustina acá en este numeral, como ella escribe, porque es Jesús el que se lo muestra, el altar de Dios está rodeado de aquellas que son como niños.
Los veía como ángeles terrestres que velarían al pie de mis altares. Así ve los corazones humildes. ¿Cuántas personas hoy en la iglesia estamos cerca del altar? Tenemos la misión de ser humildes, porque así se edifica la iglesia, con la humildad. No con la cantidad, sino con la humildad. Voy a hacer una reflexión sobre la humildad al final de esta charla espiritual, sobre el tema de la infancia espiritual, sobre un aspecto de la infancia espiritual, pero ahora quiero destacar esto. El Señor abre el cielo y abre sus altares, quiere cerca de sus altares a los que son como niños, a los humildes, a los pequeños, a los que confían en Él, a los inocentes, a los que rechazan todo mal y todo pecado. Esto es un compromiso también para nosotros de defender la vida, porque es los niños, y defender la inocencia, del aborto y de la ideología de género. Del aborto, como acudimos en estos tiempos, y estamos rezando todos unidos por este tema, del aborto, y nos unamos todos los días a las 3 de la tarde, para rezar la coronilla por las 2 vidas ante el tema del aborto. Porque la vida humana el Señor nos la ha dado, y es un don de Dios a cuidar, tanto la del niño, la del inocente que es asesinado, como la de la madre, Y también la perversión de lo que es la ideología de género. Defendamos a los niños tanto del aborto como de la ideología de género, que se da en las escuelas, que se impone en las escuelas, en muchas escuelas, y los padres, los abuelos no estamos al tanto de cómo se pervierte su inocencia a partir de esos contenidos. Ese es el compromiso que Jesús también quiere que rescatemos de este numeral 1220, para preservar la vida y la inocencia de aquellos que el Señor le gusta rodear en su altar y que rodearán el altar del cielo. Queridos hermanos, una alegría compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío.